que esta celebración sea una celebración, como decía el rector, para pensarnos, y es lo que a raíz de las dos conferencias que hemos escuchado, yo quisiera como dar unas vueltas alrededor de eso. Decían, yo no recuerdo quién decía por allí, que uno de los grandes problemas de la educación contemporánea es que le enseñamos a los jóvenes del siglo XXI con currículos del siglo XX y prácticas docentes del siglo XIX, lo que generaba unas desconexiones profundas en los procesos educativos. Hablamos de calidad de educación, hablamos de la necesidad de mejorar la calidad de la educación, hablamos de reformas curriculares, hablamos de una cantidad de cosas. Lo que el mundo iba pidiendo indiscutiblemente es cambiar las maneras de enseñar. Si queremos mejorar la calidad de la educación, necesariamente debemos cambiar la manera de enseñar. Lo que el mundo empieza a mirar hoy con fuerza y a profundidad es a los profesores, porque la única posibilidad que existe en el mejoramiento de la educación está en los profesores, allí, no hay otra opción. Y en ese orden de ideas, el cambio en la manera de enseñar y de asumirse como profesor es lo que la contemporaneidad nos pide. El año pasado, la Fundación Compartir publicó una investigación interesantísima que seguramente muchos de ustedes conocen, y si no, los invitamos a conocerla, una investigación sobre la calidad de la educación. Y el título de esa investigación es Tras la excelencia docente. Y la gran conclusión de ese estudio de la Fundación Compartir tiene que ver con que en Colombia la única posibilidad que existe de mejorar la educación tiene que ver con cambiar la figura del profesor, reconocer al profesor como se debe reconocer y que el profesor empiece a ser profesor de una manera distinta. No es posible otra opción, no es posible otra salida. Si no garantizamos eso, si no garantizamos el reconocimiento del profesor y si no garantizamos que el profesor enseñe distinto, vanos serán los esfuerzos que se hagan en pro de la calidad de la educación. En el resumen ejecutivo de ese estudio hay 2-3 párrafos que voy a leer muy brevemente porque indican por dónde va el asunto. En primer lugar, la calidad docente contribuye más que cualquier otro insumo escolar a explicar diferencias en el desempeño estudiantil. Algunos autores, Hertz, Lange, analizan de manera comparativa la contribución de diferentes insumos educativos y concluyen que focalizar recursos a seleccionar y retener los maestros más educados y con mayor experiencia es más costo efectivo para mejorar el aprendizaje que invertir, por ejemplo, esos mismos recursos en reducir el tamaño de las clases. Las intervenciones que mayores impacto tienen en el desempeño de los estudiantes suelen ser aquellas que buscan mejorar la infraestructura y disponibilidad de materiales escolares
y aquellas que buscan mejorar la calidad docente. Otro aparte. De igual forma, existe evidencia que sustenta que dentro de una misma escuela hay gran divergencia en el impacto que tiene sobre el aprendizaje un maestro excepcional y uno mediocre, y que estas diferencias perduran a lo largo de la vida del estudiante. Uno más. Si se mide la calidad docente por su valor agregado al aprendizaje, existen diferencias importantes dentro de una misma escuela con respecto al valor agregado de profesores más y menos efectivos. Para dar una idea de la magnitud de estas diferencias, si se lograra que un maestro poco efectivo mejorara su desempeño de tal forma que ahora enseñara como un maestro del quintil superior de efectividad, sus estudiantes tendrían un logro académico entre 1,3 mayor por grado escolar. Por ejemplo, cálculos recientes para Estados Unidos estiman que si se lograra reemplazar entre el 5% y el 10% de los peores maestros por otros de calidad promedio, el país obtendría puntajes en las pruebas PISA comparables a los de Canadá y Finlandia. Los buenos docentes también tienen repercusiones económicas importantes. Por ejemplo, en el largo plazo, los impactos económicos de tener un maestro promedio en contraste a tener un maestro deficiente son considerables y representan un retorno social en valor presente neto entre $300,000 y $400,000 por cada grupo de estudiantes. Tener buenos maestros, tener buenos profesores, ser buen maestro, ser buen profesor es muy rentable para el contexto, ayuda muchísimo. Ser buen maestro, ser buen profesor pasa inicialmente por dejar de ser docente. El mundo contemporáneo ya no necesita docentes. Los docentes básicamente son personas muy eficientes repitiendo lo que otros han escrito. Lo hacen muy bien, efectivamente. Muy buenos repetidores de libros. En las palabras que pronunció el rector hace un momento, siempre dijo profesor y maestro, nunca dijo docente. La primera condición entonces es dejar de ser docentes y empezar a ser profesores. A la maestría ya llegaremos, ojalá, porque mientras que a uno lo nombran profesor y uno es profesor de algo, la maestría es fruto del reconocimiento de los alumnos o discípulos frente a uno. A uno la institución lo nombra profesor y los alumnos son los que pueden llegar a reconocerlo a uno maestro. Arranquemos por ser profesores fundamentalmente. Y los profesores de hoy debemos enseñar distinto. ¿Qué hace hoy un profesor? 4 cosas. 1. Un profesor sugiere. Sugerir proviene de sub, debajo, y gerere, llevar.
¿Significa eso que el profesor desliza algo bajo los umbrales del entendimiento? No impone, sino que insinúa. Le abre un espacio al estudiante para que él lo transite a voluntad. Para decirlo de otra manera, un profesor da pistas, no entrega saber, sino que indica las rutas que debe seguir el estudiante para construir el saber. Evidentemente, el profesor no es dueño del saber. Posee un saber, pero ese saber no es de su esfera privada. Tampoco es el único saber ni el mejor saber. Ese saber está circulando a través de muchos medios y fuentes y se encuentra en diferentes grados de profundidad y calidad. Entonces, la acción ya no es entregar saber, sino que la acción hoy, o lo que se busca, es indicar, dar señales y advertencias que conduzcan al alumno a que él mismo sea el que construya el saber. Segunda cosa que hace un profesor hoy, o que se espera que un profesor haga hoy: conversar. Conversar. De cum, con, y versare, dar vuelta. Significa que el profesor examina, medita, pero no lo hace en soledad. Lo realiza con sus estudiantes a través del diálogo. La conversación del maestro es un diálogo descubridor, sostenido, que entusiasma, que reta. Nada más agradable que conversar con el profe. Conversar con el profe. Tercera cosa que hace un profesor hoy, que se espera que un profesor haga hoy: que propicie. De propitius, favorable. Se refiere a que él abre espacios para que algo se logre. El maestro propicia cuando no se interpone, cuando no se convierte en obstáculo para sus estudiantes, cuando no estorba en el proceso de aprendizaje. Nosotros, que sufrimos tanto con el problema de la lectura y de la comprensión lectora de nuestros estudiantes, cuando leíamos al maestro Estanislao Zuleta, entendíamos una cosa interesantísima. Decía el maestro Zuleta decía que la lectura es una relación entre dos, entre el texto y el lector, y que esa relación entre dos se dañaba, como se dañan muchas relaciones, cuando se mete un tercero, y ese tercero era el profesor, porque el profesor lo que le pedía al estudiante era que viera la versión que el profesor tenía, no que el estudiante construía. Entonces no propiciaba, sino que interfería. El maestro sabe cuándo intervenir y cuándo permanecer en silencio, expectante y con la mirada atenta. Hay muchos momentos del proceso en los cuales lo más conveniente es retirarse, desaparecer. Ciertas discusiones conceptuales entre estudiantes, por ejemplo, son favorables para la formación si el profesor no se entromete. Dejar que los alumnos realicen sus propias conquistas, permitir que sean ellos los héroes de la gesta por el conocimiento, esa es una importante virtud. Propiciar, entonces, pasa por saber articular los momentos de aportar, de develar y de callar. Cuarta cosa que hace el maestro hoy y que se espera que haga hoy
para cambiar su manera de enseñar. Preguntar. Preguntar, a decir de González, es propuesta didáctica de acercamiento al conocimiento, partiendo del uso de los signos de un lenguaje cotidiano hacia la comprensión de los símbolos del lenguaje científico para lograr una interpretación acorde con el estado actual del saber en cuestión. En la pregunta se recogen el sugerir, el conversar y el propiciar. Con ella se hace posible la relación educativa y por tanto el ingreso a los caminos de la formación. Las preguntas que hace el maestro, las preguntas que se espera que haga el profesor, son de tres tipos. Estoy siguiendo a González. Primer tipo de preguntas, las fácticas. Son aquellas que se realizan al principio del proceso y que contribuyen a abrir el diálogo, el encuentro entre el profesor y los alumnos. Parten del mundo del alumno. La pregunta es sobre el mundo del alumno. La primera pregunta es sobre el espacio próximo operable del alumno. Y el objeto de esa pregunta es sugerir, inquietar, sembrar la incertidumbre. Con ellas uno reconoce lo que el otro trae y los intereses del otro. El segundo tipo de preguntas es el de las denominadas problematológicas. Con ellas el maestro orienta a su estudiante en la lectura. De alguna manera, esas preguntas le permiten tutelar al discípulo para que pueda construir un código común con los textos. Con las preguntas que guían la lectura, el maestro lleva a que su discípulo deje el lenguaje cotidiano y se sumerja con sentido en el rigor con que se expresa el saber que está aprendiendo. El tercer tipo de preguntas que hace el profesor se denomina preguntas trascendentales. Con ellas el profesor propicia la escritura de los estudiantes. Al escribir, el estudiante se ve conminado a elaborar sus propios juicios intelectuales, a fijar su posición personal sobre los temas o problemas y a expresarse de manera precisa para socializar sus particulares conquistas. Conocer es pensar a través de preguntas. Una pregunta engendra otra, manteniendo abierta la marcha del discurso. La pregunta crea espacios donde se posibilita el conocimiento. Con la pregunta se penetra en una conversación infinita con los textos. Allí siempre hay algo más que decir y nunca se dice todo en plenitud. Se habita en la pregunta. Preguntar es la manera que el maestro tiene para sugerir, conversar y propiciar, para favorecer el reconocimiento de sus discípulos y para llevarlo a transitar por los caminos de la lectura y la escritura, que aunque existan otras, siguen siendo las fuentes ricas del conocimiento. Significa que el profe de hoy, que lo que se espera del profesor hoy es que pregunte más y dé menos respuestas. Significa que converse más y dé menos clase. Entre menos clase, más posibilidad de conversar. Entre menos clase se dicte, más posibilidad de preguntar. Entre más preguntas, menos respuestas. Y entre menos respuestas del profesor, más conocimiento se desarrolla en el estudiante, porque él es el que construye esas respuestas que el profesor nos da. Decía el profesor Gadamer que una pregunta bien hecha es algo que no tiene respuesta. Porque si algo tiene respuesta, ¿para qué se lo pregunta?
Gadamer decía, una pregunta bien hecha no tiene respuesta. Cuando uno escucha que se le dice a los estudiantes, voy a hacer estas preguntas, pero no admito que me saquen las respuestas de Rincón del Vago o Buenas Tareas, pues significa que uno está haciendo preguntas tipo Rincón del Vago o Buenas Tareas. Si las respuestas a las preguntas que uno hace están en el Rincón del Vago, es porque uno hace preguntas tipo Rincón del Vago. La idea es hacer preguntas que no estén sus respuestas en el Rincón del Vago y decirle a los estudiantes, busquen por todo el ciberespacio, busquen en todo internet. Es la manera de retar. Es la manera de retar. La clave está en asumir que el problema de la enseñanza hoy no es de contenidos. Los contenidos están en internet, eso pues lo sabemos todos nosotros. Todos los contenidos están allá. Todos los contenidos que usted enseña están allá. Bien escritos, con buenos dibujitos, buenas ilustraciones, a todo color, muchos de ellos full multimedia. El problema no está en los contenidos. Ese es el tema, es que nosotros los profes debemos creernos eso, de que el problema no está en los contenidos. El problema está en algo de más complejidad. El problema hoy pasa por el desarrollo, por ejemplo, de competencias, que tiene que ver con contenidos, sí, pero los contenidos solamente como un pretexto para. Las discusiones alrededor de los contenidos son bastante inútiles hoy por hoy. ¿Qué sentido tiene pelear por si se sabe esto o no se sabe aquello conceptualmente? Lo fundamental está en que se haga bien, en que el sujeto obre como es, en que técnicamente lo haga bien, en que sea competente. Y el competente no necesariamente domina todo el conocimiento. Uno conoce mucha gente docta, absolutamente incompetente. Y conoce uno mucha gente competente que no es docta. Pero la pelea hoy no es por los contenidos. Una estrategia que necesariamente para nosotros es fundamental hoy por hoy, que se espera de nosotros, es que en ese proceso de enseñar utilicemos las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Es evidente. Frente a las TIC surgen dos grupos usualmente de personas. Habermas los describe muy bien. Habermas dice, frente a esos fenómenos aparecen los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos son los que dicen, se acabó el mundo con las TIC. Es que ahora nos metieron computadores, ahora nos metieron internet, ahora nos metieron programas inteligentes, ahora nos metieron software, se deshumanizó la educación. Esto se acabó desde que metieron los computadores. Y el profesor pasó a un segundo plano. Lo peor que le sucedió al mundo fueron las TIC, estrategia de neocolonialismo de los grandes imperios, estrategia del señor Gates y su fondo para empobrecernos a nosotros y mantenernos. Horrible lo demás. Los apocalípticos. Y los integrados se van al otro extremo.
acabamos de encontrar la luz al final del túnel. La salvación de la humanidad está en las TIC. Quiten los tableros, cierren las bibliotecas y compren computadores conectados a internet, porque es la única salida. Lo que se propondría entonces es ni apocalípticos ni integrados, para preguntar, para sugerir, para conversar, para propiciar. Necesitamos aprovechar pedagógicamente las TIC. No se concibe hoy que no estemos trabajando con ellas. No se concibe hoy que enseñemos sin apoyarnos en herramientas que son muy poderosas, como esas que están allí. Pero ojo, hay que desmitificar las TIC. Con las TIC, por las TIC, no resolvemos nada. Las TIC no resuelven mágicamente el problema de la educación. Es solamente el sentido y uso pedagógico que hagamos de ellas el que puede aportarnos a cambiar las maneras de enseñar. Por ejemplo, es fundamental respetar la estética propia de cada tecnología. Una de las críticas que nos hacen a nosotros los profesores es que nosotros pretendemos curricularizarlo todo. Todo queremos curricularizarlo. Salió Facebook, entonces curricularizamos Facebook. Se pusieron de moda las wikis, curricularizamos las wikis. El punto es respetar la estética propia de cada medio. No todas las TIC nos sirven para lo que necesitamos. Y por eso muchas veces fracasamos. Cuando pretendimos curricularizar la televisión, no respetamos la estética de la televisión y la televisión educativa terminó fracasando. Porque decidimos hacer televisión educativa poniendo a un profesor que le dictara clase a una cámara. Y la estética de la televisión no es esa. La estética de la televisión no es esa. La estética de un wiki es de alta complejidad y quienes lo manejan saben que uno no puede decirle a los estudiantes: tarea, para la próxima semana hacemos un wiki. ¿Cómo así? Un wiki no se hace en una semana. Un wiki demora, ¿cuánto lleva construyéndose en Wikipedia? Uno no hace un wiki en una semana. Y tampoco uno le puede decir a los estudiantes: vamos a hacer un blog y cada uno tiene que poner un aportecito esta semana y la próxima semana califico el blog. Eso no es un blog. Un blog responde a un diario, a un camino que se recorre, que se transita y se va pensando. Uno no hace un blog en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Un blog de 2 semanas, ¿qué significa? Que el blogger hizo 2 entradas, si acaso, y que los demás no tuvieron tiempo de reaccionar. La estética propia de los medios. Hace algunos días, cuando la gente de Facebook hacía la investigación de por qué los jóvenes estaban cerrando por miles Facebook, le preguntan a los muchachos: ¿por qué se está saliendo de Facebook? ¿Por qué están cerrando Facebook? Y la respuesta de los muchachos es: porque mis papás abrieron Facebook y porque mis profesores también,
Y lo más interesante es que muchos profesores abrimos Facebook para dar clases por Facebook. Y eso tiene una lógica y eso tiene una estética totalmente distinta, que no está hecha para que montemos. Estoy feliz porque monté mi materia en Facebook. ¿Está feliz por eso? Pues bacano, porque seguramente usted hizo un ejercicio machísimo y aprendió una cantidad de cosas. Pregúntele a los estudiantes qué tan felices están de hacer un curso por Facebook. Hay dos tipos de redes sociales. Hay dos tipos de redes sociales. Las redes horizontales y las redes verticales. Las redes sociales horizontales son redes abiertas para que cualquiera entre y están básicamente buscando conectar gente para conversar, para intercambiar fotos y para mostrar que estuve en vacaciones en la playa, cosas de esas. Ahí está Facebook, ahí está Hi-Fi, ahí está Badoo, ahí está MySpace. Esas son redes horizontales. Existen redes sociales verticales, que son redes más cerradas. Redes para personas que tienen intereses muy particulares. Dentro de las redes verticales existen 5 redes que son pensadas para profesores y para estudiantes, que son de un altísimo impacto en el mundo de la educación y que nosotros poco usamos porque no las conocemos o porque nos entusiasmamos mucho con Facebook. Doxily, The Capsule, Educanetwork, EduRedes y la más grande del mundo, Edmodo, son redes sociales verticales pensadas con criterios de educación, pensadas con estrategias para la educación. Esas son redes que le permiten a un profesor conversar, sugerir y sobre todo preguntar. El mundo necesita de los profesores. El mundo hoy se va dando cuenta que el tema no es centrarse únicamente en el estudiante. Y el mundo se va dando cuenta que el problema no se resuelve centrándose en el aprendizaje. El mundo se está dando cuenta hoy que si no se cambia la enseñanza, no es posible mejorar el aprendizaje. Y el mundo se va dando cuenta hoy que esas maneras de cambiar la enseñanza pasan necesariamente por dictar menos horas de clase y por conversar más con los estudiantes, por dar menos respuestas y proponer más preguntas y apoyarse en los medios que nos ofrecen las tecnologías, pero haciendo uso de las tecnologías con sentido educativo. El mundo hoy necesita profesores de profiteri, de profesar. El profesor es el que profesa, el profesor es el que cree en algo y a partir de lo que cree enseña. El profesor es el que está convencido de algo y a partir de ese convencimiento enseña, y enseña su convicción con pasión, que es lo que permite encender la llama en el otro. Decía Teresa de Calcuta: te enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño.
enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino que has enseñado. Feliz día, colegas. Muchísimas gracias.